Shalom amigos, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Le habla el More Joseph, director Les Jaim. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes hoy, el día 24 de julio del año 2022, que equivale al día 25 del mes de Tammuz, de acuerdo al calendario de Gilel segundo. La sección de la Torá que estudiamos el día de ayer se tituló Pinjas. Pinjas se encuentra en el libro de Números, capítulo 25, versículo 10 y termina en el 29:40, en algunas versiones en el 31, dependiendo de la versión bíblica que usted tenga, si la Biblia hebrea o la Biblia cristiana. Y cuando decimos Biblia hebrea y Biblia cristiana nos referimos a el orden de los libros de acuerdo a la tradición cristiana y la tradición hebrea. Si usted coge una Biblia, por ejemplo, judía, que obviamente no va a tener el Nuevo Testamento, va a ver que el libro termina, lo que se conoce como el Tanaj, se termina en el segundo libro de Crónicas. Sin embargo, en la Biblia cristiana termina en Malají. Esto es interesante porque nos lleva a preguntarnos cuál es el orden correcto. Y a nuestro mejor parecer, el orden correcto es el que aparece en la Biblia hebrea. Y esto porque vamos a ver que Yeshua, el Mesías, cuando habla del juicio de la generación, habla de cómo el juicio o la muerte de Abel será tomado en consideración hasta la muerte del profeta Zeharías, que murió en el altar, y ese relato se encuentra en segundo libro de Crónicas. O sea que Yeshua está usando un orden de la Biblia bien diferente al nuestro, al que nosotros conocemos, obviamente. Esto no significa que el orden sea algo importante para el estudio bíblico, no, pero conocer cómo los antiguos, específicamente cuál era la Biblia que el Señor Yeshua estudiaba o conocía, y su orden es importantísimo para nosotros poder tener una mejor forma de trazar la escritura y conocer la forma del pensamiento. Pinjas, a quien usted conoce en su Biblia como Finés. Su nombre era Pinjas, era hijo de Eleazar, descendiente de la casa de Aarón, un joven que en el celo del Eterno tomó en sus manos una lanza y detuvo la plaga de inmoralidad sexual e idolatría que estaba ocurriendo en ese momento. Y con eso Dios le concede el pacto de paz, el Brit Shalom. Y esa palabra, una palabra muy interesante en ese relato, por la forma en que está escrita en el texto de hebreo de la Torah como la tenemos hoy día. Para los que me escuchan por primera vez, la palabra Torah es la palabra hebrea para la colección de 5 libros que usted conoce como el Pentateuco o la ley de Moisés. En el mundo hebreo se conoce como Torah, que significa ley o instrucción dependiendo del contexto de su utilización. Y Pinjas se encuentra en Números, y este relato habla de cómo por esta acción valiente de Pinjas, Dios le concede a Pinjas el pacto de paz y el sacerdocio permanente. Pinjas, a ser descendiente de Aarón, tenía eh, eventualmente participación en el servicio por la línea de su padre Eleazar en el santuario de Dios. Pero con este pacto, Dios afirmaría la elección de la casa de Pinjas, de la familia de Pinjas, para el sacerdocio permanente. Y esto es importante porque Pinjas es el ancestro de Sadoc. Sadoc, la familia de Sadoc, era la familia que eventualmente se convirtió en la casa sacerdotal que serviría en el templo de Salomón, después que la familia de Abiatar, o mejor dicho, Abiatar, en el tiempo de David, confabuló para ungir como rey a un hijo de David que no fuera Salomón, Adonías. Y por razón de este pecado que cometió, esta falta que cometió al deseo del rey, al deseo de David, Salomón, cuando obtiene el poder, o mejor dicho, obtiene el reinado, despoja a Abiatar, perdón, del sacerdocio, y se lo deja completamente a la familia Sadoc. Y la familia Sadoc es la que se convierte
eventualmente en la casa sacerdotal que habría de servir el templo. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver todo, o qué importante es esto conocerlo? Mucho en gran manera porque eventualmente van a suceder una serie de cosas en la historia de Israel que van a influenciar en el tiempo del segundo templo y son importantísimas conocerlas para entender el mundo en el cual el Mesías Yeshua se va a encontrar cuando hace su aparición. En el texto Masoreta, que es el rollo tradicional de la Torah que tenemos, de la familia de Ben Asher, que fue la casa escribal que mantuvo esta tradición escritural y es la que se utiliza hoy día en la mayoría de las versiones bíblicas que tenemos, además de la Septuaginta, que es el texto en griego. El texto Masoreta tiene la palabra Bir Shalom en este texto de Pinjas del capítulo 25, versículo 10 en adelante, escrito de una forma muy interesante que ha llamado la atención de todos los que han analizado el texto. Esto porque la palabra Shalom, que se escribe con las letras hebreas Shin, Lamet, Vav, Mem, tiene la letra Vav eh, escrita de una forma defectuosa. Algunos opinan que pudo haber sido un error del escriba, como también pudo haber sido una señal del escriba que está copiando el texto y está haciendo una enmienda escritural para apuntar a un propósito. Esto es importante porque el maestro Nazaret dice que ni una de los detalles de la Torá va a pasar, de la escritura, va a pasar por alto antes de su cumplimiento. Esto es importante, usted lo va a leer en Mateo. Mateo, el maestro Nazaret dice, no crea que he venido a abolir la ley de los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Y ese texto lo hemos discutido muchísimas veces, como el maestro Nazaret no quiso decir con eso de que la ley iba a quedarse sin efecto. ¿Qué significaría cumplir? En ese sentido, hemos hablado mucho también en nuestras clases en el ministerio y también hemos enseñado eh, cómo, cómo el maestro Nazaret claramente muestra aquí que no tenía autoridad para tal cosa. Dios no envió al Mesías a dejar sin efecto la ley, sino a cumplir los requerimientos de ella. Y eso es muy importante. El Mesías mismo reconoce que no tiene tal autoridad para hacerlo. Ahora, vamos a ver que en ese texto el Mesías dice que ninguna iota ni ningún de corona de la escritura va a pasar por alto sin que se cumpla. Esto eran la iota, la letra yud del texto del alefato hebreo, letra que usted utiliza como J en sus versiones, pero no se pronuncia así. Y vas a ver que el Mesías también habla de los famosos dibujitos o señales que te va a encontrar en la escritura, que usted no lo va a ver en su versión español, obviamente, porque usted tiene una traducción a su idioma. Pero cuando usted mira el texto hebreo, usted va a encontrar en el texto hebreo cosas interesantísimas que usted va a decir, wow, esto nunca lo voy a ver en mi versión español porque es difícil que se pueda materializar a mi idioma lo que se está proyectando en la escritura en hebreo. Y a esas cosas Yeshua apuntaba cuando decía que ni eso tan siquiera va a pasar hasta que se cumpla. Y eso es importantísimo porque entonces nos lleva a preguntarnos con qué intención un escriba, que es el que tiene autoridad para copiar la escritura y no se pierda la tradición escritural, pueda hacer este cambio en la palabra shalom, específicamente la letra vav. La comprensión de esto está en entender lo que Dios le otorga a Pinjas. Dios le otorga a Pinjas el sacerdocio eterno, o sea, su familia iba a convertirse Pinjas descendiente de Aarón también, o sea, que la familia de Aarón va a seguir siendo los que sirven en el templo, pero específicamente el linaje de Pinjas sería seleccionado para el oficio eterno y esto eventualmente se convertiría o se traduciría en la experiencia de la casa de Sadoc. Incluso en el profeta Ezequiel se va a hablar de ello, de la casa de Sadoc, como los que van a servir en la casa del Eterno por no haberse profanado y haberse desviado a la idolatría. Y, y, y nos lleva a preguntarnos por qué este escriba va a escribir esta palabra shalom de esa forma defectuosa, específicamente la letra Vav. Y la respuesta a esto en entender qué él quiere enviar en su tiempo cuando hace esa enmienda o ese cambio en la letra
de ese texto. En el tiempo que las letras hebreas que tenemos en el texto masoreta se comienza a utilizar, es en el tiempo del retorno de los israelitas de Babilonia. O sea, el hebreo que usted conoce hoy es producto de la adopción de este tipo de letra o escritura de parte de los hebreos o los judíos que estuvieron en Babilonia, eh, del arameo. El arameo en bloque se escribía de esa forma y se dice que Esdras adoptó esa forma de letra para adaptarla al hebreo, y por eso es que hay una gran similitud entre el bloque de escritura arameo y el bloque de escritura hebreo. Y esto es importante cuando hablamos en bloque, que es la forma textual de escribir en los rollos. Esto no era así. Antes de Esdras se dice que el hebreo, la forma escritural hebrea del tiempo del primer templo, se asemeja muchísimo a la forma escritural de los fenicios. Y incluso se dice que Moisés pudo haber tal vez usado algún tipo de paleohebreo cuando compuso el libro tal como él lo pudo haber escrito en su tiempo. Esto nos enseña la evolución de la escritura, y, y esta evolución nos ayuda muchísimo a entender los cambios que han ocurrido, que siempre respetan la esencia del texto. Entonces, entendiendo esto, si este tipo de escritura se utiliza para el tiempo después de Esdras, que es el tiempo del segundo templo, nos debemos preguntar por qué el escriba hace este cambio en la letra, y la respuesta está en el significado del pacto de paz. Al Dios entregarle a la casa de Sadoc el servicio del templo a través de Pinjas, y estos haber perdido el oficio del templo por causa de la suplantación de los asmoneos en el tiempo de los macabeos, que un periodo histórico importante conocerlo para poder entender la casa sacerdotal que está sirviendo en el segundo templo en el tiempo de la aparición del Mesías. La suplantación del sacerdocio por parte de los asmoneos trajo consigo en que muy probablemente el escriba haya dejado esa señal en el texto hebreo, diciendo con esto que esa promesa de Dios los hombres la han quebrado, la han roto, y le han quitado el sacerdocio a Sadoc en el servicio del templo. Esto es bien importante históricamente hablando, porque con el descubrimiento de los rollos del muerto, que muchas personas hablan de los autores de los rollos como los esenios, sin embargo, la evidencia interna de los textos nos muestra que no se llamaba en esenios. En ningún lugar usted va a encontrar la palabra esenio escrita en los rollos del muerto. Sin embargo, se va a hablar mucho de los levitas de la casa de Sadoc, quienes tenían el deber de enseñarle al pueblo de Israel el camino de Dios. A ellos se les dio la responsabilidad de enseñar la escritura. Así que es muy importante este dato histórico, que muy bien está relacionado a la porción de la Torá. Ahora, en los minutos que me queda del programa, que aproximadamente 15 minutos, voy a estar hablando también de cómo en esta porción Moisés, que sabe que los días de él ser el pastor de Israel están por pasar. Y en el capítulo 27, versículo 15, Moisés dice lo siguiente. Entonces le habló el Eterno a Moisés diciendo: Adonai, Dios de los espíritus de toda carne, ponga un varón sobre la asamblea, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque, que los introduzca, para que la congregación del Eterno no sea como ovejas sin pastor. Estas palabras de Moisés son muy interesantes, primeramente porque nos lleva a entender la función que ejerció Moisés en el tiempo de su llamado. Moisés sirvió también de guía, de pastor del pueblo de Israel. El instrumento utilizado por Dios para cuidar al pueblo que había sido escogido por Dios para el oficio o la labor que Dios le había encomendado. Y Moisés hace aquí una petición a Dios que es muy, muy, muy importante conocerla para poder entender bien las palabras del Maestro Nazaret cuando Yeshua habla en los evangelios. Vamos a ver que primeramente Moisés llama a Dios el Señor de los espíritus de toda carne. Una expresión muy importante en la literatura del Segundo Templo. Si usted alguna vez ha escuchado sobre el libro de Enoc, que es un libro que no está
en nuestro canon bíblico, porque en un periodo del tiempo ciertos hombres se reunieron y entendieron que no debía incluirse en el canon bíblico. Esto no significa que para antes de esta reunión y elección de libros, en el tiempo específicamente en el tiempo del Segundo Templo, que es el tiempo al cual pertenece este libro, no se consideraba importante. Incluso este libro de Enoch, específicamente los capítulos 36 en adelante, va a hablar muchísimo de la figura del Hijo del Hombre, que es de antes de los tiempos, de los días de la eternidad, una expresión muy importante conocerla para poder entender cómo el maestro Nazaret, cuando habla en Juan las siguientes palabras, está refiriéndose a esas ideas y no a lo que eventualmente se va a interpretar con el pasar del tiempo por el desconocimiento de esta forma de pensamiento. Esto cuando Jesús le dice a los que están hablando con él, antes de Abraham, yo soy. Y muchas personas piensan que cuando Yeshua dice yo soy, se está refiriendo a las palabras yo soy que se encuentran en el libro de Éxodo, cosa que está lejos de la verdad. ¿Por qué? Porque primeramente Yeshua no habló en español y la traducción del texto hebreo en el libro de Éxodo de la palabra ejie a yo soy es una traducción defectuosa, pero se utiliza porque la palabra ejie es una muy difícil de traducir si le fuéramos a dar sentido lingüístico. Esto porque realmente la palabra ejie significa ser. Cuando Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre? Dios le dice ejie. Y lo que realmente Dios le está diciendo es, soy el ser, ser. Sí, no hay un nombre que me pueda definir. Y obviamente por este problema lingüístico de los idiomas, eh, para, no, para que no se pierda el sentido de lo que se está hablando, se traduce tradicionalmente como yo soy. Pero eso no es la traducción más correcta o más cercana a la intención hebrea de la palabra. Y conocer esto es muy importante, amigos. ¿Por qué? Porque lastimosamente se ha utilizado esa palabra, yo soy, eh, cuando el Señor Jesús lo dice en Juan, se ha utilizado para hacer referencia a ese evento del libro de Éxodo, algo que está muy lejos de la verdad. Cuando Él le dice a los que están allí presentes, antes de Abraham yo soy, está diciendo que Él existía antes de la vida de Abraham. Y esto es algo que se encuentra en los profetas. Cuando, por ejemplo, en Miqueas capítulo 5, el Eterno dice que de él saldrá aquel que sería rey en Israel, que sería caudillo en Israel, cuyos orígenes son antes de los tiempos de los días de la eternidad. A ese que sería caudillo de Israel, que nacería de Betlehem, en Betlehem Efrata, es el Mesías. Y en este libro de Enoch también se habla de él. Se habla de él como de ante los tiempos, se habla de él de orígenes muy, muy fuera de los tiempos humanos y se habla de él como el Ben Adam, el hijo del hombre, o el Barenash en arameo realmente. También se habla de él como el Mesías, se habla también de él como el de antes de los tiempos. Y en el libro de Enoch se conoce al Creador como el Señor de los Espíritus, el Señor de los Espíritus. Así que esta adopción del libro de Enoch con respecto a la identificación del Creador como el Señor de los Espíritus está relacionado a este texto de Moisés, cuando Moisés llama a Dios el Señor de los Espíritus. Y Moisés le pide al Eterno que Dios siempre levante siempre un pastor para que pueda ser líder en Israel. Eventualmente en la historia del pueblo vamos a ver que esta función le habrían de ejercer el rey de Israel y también el sacerdocio de Israel. Cosa que oficios que se van a profanar, se van a afectar por los que lo oficializan y eventualmente el pueblo se va a desviar del camino, van a sufrir el exilio y vamos a ver en textos que están relacionados al tiempo del exilio del primer templo, como Ezequiel hablando del Eterno de los pastores que abusaron y dañaron a las ovejas, texto que se utiliza hoy en día en el lenguaje del mundo pastoral para referirse a estos pastores que explotan a las ovejas, pero no tiene nada que ver en el sentido histórico del texto. Lo interesante es que
En ese libro de Ezequiel, que es mucho tiempo después de, de, de este texto de Moisés, específicamente en el exilio de Babilonia, que ocurre bajo la destrucción del primer templo, Dios anuncia en el capítulo 37 de Ezequiel que él eventualmente restauraría el reino a Israel, que la separación de los dos reinos que ocurren en el tiempo de la muerte de Salomón, eh, algo que Dios hace a la casa de David para penalizar el pecado de Salomón. Salomón se envolvió en la idolatría en los últimos días de su vida y esto le pareció muy mal al Eterno porque es violentar el pacto. No tendrás otros dioses delante de mí. Y el hijo de Salomón, Roboam, recibe en herencia el oficio de la monarquía y Dios a través de un profeta le dice a Roboam que el reino iba a ser dividido, que se iba a convertir en dos reinos en vez de uno, que es el reino de Efraín o el reino de José, el norte, que en la Biblia usted va a conocer como el reino de Israel, lea Jeremías y Oseas, se habla mucho de eso, y el reino de Judá, el reino del sur, quien permanecería bajo el dominio de la monarquía davídica, para Dios con esto siempre cumplir su promesa a David de que siempre habrá un hijo de él sentado en el trono de su pueblo. Y mucho tiempo después que ocurre esto, el profeta Ezequiel va a visualizar de parte del Eterno la restauración de lo que Dios hizo, que fue la separación de los dos reinos, donde está la famosa historia de los dos palos, que en hebreo es la palabra etz, que es la misma palabra que se utiliza para árbol, los dos palos que Dios va a unir en uno solo. Y en ese texto de Ezequiel habla de cómo después de esto Dios levantaría a su siervo David, una forma de aludir al Mesías, que sería el pastor y príncipe de ellos para siempre. Eso se encuentra en los versículos 24 en adelante del capítulo 37, donde habla del Mesías, o sea, el hijo de David, el ungido. La palabra ungido se refiere al rey ungido. Habían tres oficios ungidos: el sacerdote ungido, el profeta ungido y el rey ungido. Y cuando se habla de el rey ungido, se le llamaba el Mashiach Nagid, el ungido, el rey, el príncipe ungido. Y él se sentaría en el trono de su padre David para convertirse en el pastor de Israel para siempre. Un texto muy interesante porque nos habla de cómo se sentaría en el trono de David una persona que viviría eternamente, o sea, no vería la muerte, algo que vieron sus ancestros: David, Salomón, Roboam, Josías, Ezequías. Todos esos reyes de Israel murieron. Y en este tiempo de esta profecía, Dios habla de un descendiente de David que se sentaría en el trono para siempre, claramente aludiendo a que no moriría, sino que viviría para siempre. Y esto trae consigo la idea de la resurrección del Mesías para que tenga vida eterna. O sea, por eso que vas a encontrar que los discípulos hablan, por ejemplo, en el libro de los Hechos, de cómo Dios levantó a Yeshua de entre los muertos y lo coronó como Señor y Mesías. Es un texto muy importante porque usted va a escuchar en la teología normal que el Señor Jesús se levantó a sí mismo, Él resucitó. Sin embargo, eso no es lo que enseñan los discípulos. Los discípulos enseñan que Dios levantó al Mesías de entre los muertos y lo coronó como Señor y lo llamó Mesías para que se cumpliese lo que los profetas dijeron con respecto a él. Y este texto de Ezequiel es muy importante porque entonces está hablando del Mesías como el último gran pastor y el gran pastor que sería pastor para siempre. Y con esa idea en mente, el Mesías va a decir las siguientes palabras en Juan. Dice: de cierto, yo soy la puerta de las ovejas. Se encuentra en el versículo 7 del capítulo 10. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones, salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que entra por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿A qué quiere decir el Mesías cuando dice yo soy la puerta, el que entra y saldrá y hallará pasto? El Mesías está hablando primeramente del reino que habría de venir. Esa es toda la idea detrás de la aparición del Mesías. El Mesías, los profetas profetizaron que el Mesías habría de morir por los pecados de Israel y del mundo para dar una segunda oportunidad a Israel y al mundo
de vivir para Dios. Por eso es que vas a encontrar que los apóstoles hablan de esa nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ok, ¿qué voy a hacer nuevo ahora? Voy a seguir viviendo como solía vivir, haciendo lo incorrecto, dañando la imagen divina, o voy a vivir ahora imitando al Mesías, que eso es lo que significa ser cristiano, imitador del Cristo. Y vas a ver que Pablo habla sobre eso en sus enseñanzas. Y cuando el Mesías habla de él ser la puerta, se está diciendo que él es la entrada a ese reino donde las ovejas que siguen al gran pastor van a poder entrar. Recuerde el texto de Ezequiel 37, donde está, yo le invito a leerlo para que pueda entender el contexto, donde está hablando de la restauración del reino de Israel, Dios poner su tabernáculo en medio de ellos y poner a David, su siervo, a pastorear sus ovejas y ser príncipe sobre ella. ¿Ok? Y el Mesías está diciendo que todos los que vinieron e hicieron el papel de que él, o sea, todos esos falsos Mesías que hubieron en la historia de Israel, porque si usted no lo sabía, antes de la aparición del Mesías, hubieron muchas personas que ostentaron llamarse el Mesías. Incluso después de la muerte del Mesías, se levantaron personas autoproclamándose Mesías, como por ejemplo el caso de Bar Kokhba, que le cambian el nombre a Bar Kokhba, el hijo de la estrella, para relacionarlo a él con cumplimiento de lo que habla el profeta Balaam, que una estrella nacerá en Jacob. Muy lamentablemente el tiempo se me está acabando, pero en los tal vez minutos, segundos que me quedan, menciono que cuando el Mesías está hablando de esta forma, está refiriéndose a esa idea de él ser el pastor del cual Moisés pidió que siempre tenga Israel, un pastor que esté sobre ellos. Bien interesantemente, en este texto de la Torá, cuando vamos a utilizar el sistema judío de interpretación, que se conoce como el Pardes, que dicen que el texto se puede comprender de 4 formas diferentes: el sentido simple, el sentido alegórico o alusión, un sentido drástico en forma de enseñanza, o sea, como tipo predicación o sermón, y el sentido espiritual o misterio que está oculto dentro del texto. Bien interesantemente, en esta porción de Pinjas, en el versículo 18, Dios le dice a Moisés: toma a Josué Ben Nun, que en hebreo es Yeshua Ben Nun o Yehoshua Ben Nun, el mismo nombre que tenía el Mesías. El Mesías se llamaba Yehoshua o Yeshua, más reducido. Y lo interesante es la palabra Nun. La palabra Nun es una palabra hebrea que está bien relacionado a la palabra vida. O sea, toma a Yehoshua, hijo de la vida. ¿Qué relación tiene este siervo de Moisés llamado Yehoshua con la figura del Mesías? Mucho, en gran manera. Y por eso es que se va a ver en la historia del Tanaj cómo Josué va a hacer cosas que luego van a apuntar a una sombra profética del Mesías. Amigos, el tiempo se me ha terminado. Me hubiera gustado seguir hablando un poco más de este capítulo 10 de Juan, pero estas cosas que yo hablo con ustedes las hablo en la enseñanza tradicional de nosotros en 2 horas, a veces 1 hora, 2 horas, a veces 2 horas y media, dependiendo de cuándo se extienda la clase. Así que hacer esto en media hora realmente es un gran milagro. Pero le doy gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por darme la oportunidad de estar con ustedes este domingo, y espero estar la próxima semana nuevamente con ustedes y así poder seguir aportando un poco más de este conocimiento de la Escritura, que les va a ayudar muchísimo a conocer la verdad y ser libre. Les hablo el Morelloso, director de Jaime. Que el Eterno les conceda una excelente semana. Shalom.